¿Sobre qué hemos estado hablando? ¿Cuál es la serie que comenzamos el domingo pasado? ¿Alguien me puede decir? Muy bien, la sabiduría. ¿Cómo definimos la sabiduría? ¿Alguien quiere decirme? Mis queridos educandos. Ok, sí, así es como adquirimos sabiduría, pero definimos la sabiduría. ¿Qué es? Ok, muy bien, ese es el principio de la sabiduría y vamos a adentrarnos en eso. Pero dijimos que la sabiduría es saber vivir, es a diferencia de la inteligencia, aunque en la Biblia se usan indistintamente sabiduría e inteligencia, entendemos que la inteligencia es acumular datos, ¿verdad? Información, pero la sabiduría es esa asertividad, esa prudencia para saber vivir. Y dijimos que proverbios son, ¿qué cosa? Cápsulas de sabiduría. Bien. Y Dios desea que todos nosotros seamos sabios. La sabiduría no es algo para algunos iluminados, sino que está al alcance de todos. Y el Espíritu de Dios de verdad me despertó. Este no soy yo, este es Dios, quien me dijo, anima a los hermanos. No, a veces cuando predicamos decimos, hermanos, ¿y ustedes creen que van a poder alcanzar esto? ¿Ah? ¿Quién de ustedes? No, y como que nos vamos más desanimados. Hermanos, la sabiduría está al alcance de nosotros. Puedes abrazar y adquirir sabiduría. Puede que te hayas equivocado muchas veces, ya está. Pero el sabio es el que aprende. Entonces, no te preocupes si has fallado, si has fracasado, si has tropezado. Lo importante es lo que vas a hacer ahora. Puedes aprender. La sabiduría no está en el monte Olimpo, sino que dice la Escritura que está en las esquinas, en las encrucijadas de las calles. Es accesible a nosotros. Dijimos que la sabiduría se adquiere, ¿se acuerdan? Para adquirir sabiduría, para aprender prudencia, nos dice Proverbios 1. Entonces, es algo que podemos adquirir y desarrollar. ¿Sí? Muy bien. Ahora quiero invitarles a que vayan conmigo a Proverbios 1:7, la segunda parte de nuestra serie, la sabiduría. Gladys, por favor. Gracias, querida. Proverbios 1:7. ¿Lo tienen? Sí, perfecto. Buscadlo en vuestras Biblias o dispositivos. Los chicos también, los jóvenes, busquen ahí en sus Biblias o sus celulares. Proverbios 1:7. Dice así: el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. ¿Se acuerdan que dijimos también que Proverbios presenta esta ecuación de este diálogo entre el necio y el sabio? Estos dos caminos, uno es el camino del necio, otro es el camino del sabio. Y siempre está esta contraposición, este contraste. Y aquí hay un ejemplo del contraste. El temor del Señor es el principio de la sabiduría y los necios, por su parte, desprecian la sabiduría y la instrucción. Ok, la semana pasada, y algunos de ustedes lo dijeron al principio, la semana pasada dijimos que la sabiduría tiene que ver con decisiones, ¿verdad? Dijimos que la sabiduría no se adquiere con el tiempo. Hay gente que pasa el tiempo y se vuelve más necio. La sabiduría no viene con las experiencias o con las crisis. Hay gente que con las crisis se hace más necia. La sabiduría no viene con los consejos. Tú puedes tomar o desechar los consejos. Y créanme, he conocido a muchas personas que piden consejos y luego los desechan. ¿Sí? Entonces, no es el tiempo, no son las crisis, no son las experiencias, no son los años, no son los consejos. Es lo que hacemos en el tiempo, lo que hacemos en las crisis, las decisiones que tomamos en las crisis, las decisiones que tomamos en los consejos, con los consejos, las decisiones que vamos tomando con los años, lo que nos hace más sabios. Entonces, son
decisiones. Nuestras decisiones nos llevan a adquirir sabiduría. Bueno, y aquí tenemos una decisión importante si queremos ser sabios. El principio de la sabiduría, dice Reina Valera, es el temor a Jehová. El principio de la sabiduría es temer al Señor. Lo primero que debes decidir, si quieres adquirir sabiduría, ¿qué es? Es temer a Dios. Esa es nuestra principal decisión, hermanos, hermanas. Es decidir temer a Dios. Es decir, ¿qué significa temer a Dios? Reverenciarlo. Tenerlo como tu autoridad. Fíjense lo que estamos diciendo. Tener a Dios como mi autoridad. Sujetarme a Él y eso va a ser la base de nuestra predicación hoy, obedecer sus mandamientos. ¿Qué significa entonces temer al Señor? Significa tenerlo como autoridad, reverenciarlo, pero esencialmente obedecer sus mandamientos. Y esta es una decisión. Es algo que tenemos que decidir deliberadamente. La sabiduría no comienza conociendo. ¡Wow! Yo quiero leer muchos libros para poder ser sabio. Vas a poder adquirir conocimiento y datos. Pero según la palabra, la verdadera sabiduría viene no conociendo o aprendiendo, sino temiendo a Dios y, como estamos diciendo hoy, obedeciendo a Dios. Piensa en esto, por favor. Si quieres crecer en sabiduría, si alguien aquí quiere tomar las mejores decisiones en su vida, si alguien quiere conocer los grandes misterios de la fe, si alguien quiere conocer la gloria de Dios, la hermosura de Dios, bueno, aquí es el principio, este es el inicio. Toda distancia, dice un proverbio, comienza de la misma manera con el primer paso. ¿Cuál es el primer paso? Obedecer los mandamientos más sencillos de Dios. Perfecto. Así nomás, por hermano. Podemos orar y nos vamos. ¿Cómo comenzamos a ser sabios? Obedeciendo los mandatos de Dios. Wow. La sabiduría. ¿Y sabes una cosa? La sabiduría es tan práctica. La sabiduría va a desatar mucha bendición de Dios sobre ti. Mientras cantábamos pensaba esto. Tú puedes, mientras estamos cantando, decir, no, pero mira, yo me siento así, me siento así, esta canción no me interpreta. Pero la sabiduría que viene de Dios, la sabiduría que revela a Dios mismo, te hace entender la otra verdad. Vamos a verlo en unos minutos. La otra verdad, que aunque yo no estoy experimentando eso, sigue siendo una verdad de que Dios es bueno, de que Dios me ama y que yo lo amo a Él. Entonces comienzo a pararme en esa verdad. Y esa verdad comienza a ser una realidad en mi vida. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? No se distraiga, por favor. Entonces, tú puedes decir, no, pero mira, ¿por qué voy a declarar que Dios es fiel? No, si yo no estoy experimentando la fidelidad de Dios. ¿O para qué voy a decir, Señor, te amo, quiero arder por ti, si yo no estoy ardiendo por Él? Lo siento lejano. Pero la sabiduría que es de Dios comienza a declarar esa verdad, a llamar a las cosas que no son como si fuesen. Eso es sabiduría de Dios, ¿lo captas? Y entonces comienzas a declarar, aunque yo no estoy ardiendo por Dios, quiero arder por ti, Jesús, ahora y para siempre. ¿Lo captas? Y entonces comienzas a establecerte en esa verdad. Bien. Entonces, el principio de la sabiduría es obedecer a Dios, es temerle. Temer a Dios, y temer a Dios es obedecerlo. Escucha esto, la Biblia nos enseña que Dios es sabio. La Biblia nos enseña que Dios es sabio, que Dios es bueno, que Dios es poderoso. Por lo tanto, ¿habrá algo más sabio que obedecer a Dios? ¿Y habrá algo más necio que desobedecerlo, que ir en contra de su voluntad? Por eso es que es sabio obedecer a Dios. Ahora, aquí hay un desafío de fe, y clam. Hay un desafío de fe, porque nuestra tendencia va a ser siempre a entender y luego obedecer. No, pues yo cuando era chico me decían lo que tenía que hacer, pero ahora necesito que me explique, ¿verdad? Y eso es una señal como de madurez. No, yo tengo mi derecho, enséñenme, díganme por qué.
¿no? Hay muchos videos donde la policía trata de fiscalizar a alguien. No, ¿por qué? Pero dígame por qué. ¿Y por qué? Pues si yo tengo mis derechos, ¿no? Ya no soy como antes, no soy un niño chico, ahora tengo mis derechos y mis razonamientos. Bueno, esta es una tendencia que es natural en nosotros, que nos lleva a entender primero y obedecer después. Queremos ser convencidos antes de obedecer. Escucha esto, Iclam, porque esto es la razón por la que muchas veces no entramos en la sabiduría de Dios, sino que somos confirmados en necedad. La verdadera sabiduría viene después de obedecer. Voy otra vez, por si alguien no pescó esto. Nuestra tendencia humana es entender primero y obedecer después. Entender para obedecer. La verdadera sabiduría viene después de obedecer. Primero obedezco. Primero creo, abrazo y obedezco. Hebreos 11:3 dice, por la fe entendemos que el universo se constituyó por la palabra de Dios. ¿Cómo entendemos? Entendemos por la fe. ¿Cómo crecemos en sabiduría? Obedeciendo. Santiago 3 nos enseña, en los próximos domingos vamos a hablar más de Santiago 3, pero hoy solo quiero plantear esto. Santiago 3 nos enseña que hay dos clases de sabiduría. ¿Recuerdan eso, verdad? Donde hay contención, esa sabiduría no desciende de lo alto, no es de Dios, sino es terrenal, animal y diabólica. ¡Wow! Ojo ahí. Hay dos sabidurías. Hay dos sabidurías. Una que desciende de lo alto y otra que, según el texto de Santiago, es terrenal, animal y diabólica. ¿Capta eso? Hay una sabiduría que es diabólica. Satanás tiene una lógica que es muy convincente y con la que le ha ido muy bien. Oye, la vende pero como pan fresco, como pan caliente. Muchos compramos de la sabiduría diabólica porque hace clic con algo en nuestra naturaleza y somos atrapados generación tras generación en pobreza. Puedes tener recursos, pero hay pobreza en ti. ¿Conocen a personas así? Gente que lo tiene todo en la vida, sin embargo, vive en pobreza. Personas que dicen, no, yo quiero tener esto, esto y esto, voy a alcanzar la cima. Cuando lo tienes, hay un vacío. Hay una pobreza espiritual, pobreza moral, pobreza familiar, pobreza relacional, etc. Y pobreza económica. ¿Por qué? Porque hemos seguido la sabiduría diabólica. Hay dos sabidurías, dos formas de mirar las cosas, dos formas de vivir. En términos de proverbios, dos caminos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Yo sigo adelante con la predicación, sembrando semillas de verdad. El que tenga oídos para oír, que oiga. Hay dos sabidurías, dos caminos, dos formas de vivir, pero solo hay una sabiduría que es verdadera, una sola que es la sabiduría de Dios. ¿Y cómo crecemos en esa sabiduría? Volvemos al principio, viviendo en temor de Dios, obedeciendo a Dios. ¿Qué necesitamos para vivir en el temor de Dios? Tres cosas, las voy a decir rápidamente porque no son exactamente el centro del tema. Necesitamos humildad. Primero, para crecer en sabiduría necesitamos humildad. Necesitamos humildad para reconocer que necesitamos aprender. Si tú no eres humilde, te va a ser difícil reconocer que necesitas aprender. Hermanos, la necedad es soberbia. O dicho de otra manera, la soberbia es necia. Pero la sabiduría es humilde. Es humilde. Alguien me preguntaba en la semana qué es lo que más extrañaba de CETECA, del seminario donde estudié. Y estudié cosas que eran maravillosas, pero ¿saben lo que se me vino a la mente cuando esa persona me preguntó? Lo primero que se me vino, ¿saben qué fue? Fue profesores que eran tan secos, pero tan humildes. Humildes. Un profesor en especial, tremendo, era seco en griego. Yo estudié con el griego, porque yo no estudié hebreo.
Él era seco en griego, pero su especialidad no era el griego, era el hebreo. O sea, en hebreo era más seco todavía. Impresionante. De verdad, estudiar con él era un deleite. Y era un hombre tan humilde. Y entonces yo aprendí, me acuerdo, me di cuenta ya en CETECA, hace muchos años atrás. ¡Wow! La sabiduría es humilde. La sabiduría es humilde, hermanos. Por lo tanto, la sabiduría es atraída por la humildad. Así que podemos decir, no partas queriendo ser sabio. Parte por la humildad. La humildad se va a sentir atraída por ti, por tu humildad. Número 2, deseos de aprender. Están relacionados, ¿se fijan? Número 1, humildad. Número 2, deseos de aprender. El sabio siempre quiere aprender. No se precipita a responder. ¿Han estado en conversaciones donde es un diálogo de sordos? Donde yo no estoy escuchando al otro, sino que estoy pensando, ¿qué le voy a responder? Y en tanto se calla, le lanzo la otra cosa. Esa no es la sabiduría. Sobre todo en las conversaciones en el matrimonio, ¿no? En esposos. ¿Sí? Estoy preparando mi arma. Oye, tú, ¿y tú? Claro. Es un diálogo de sordos. La sabiduría no se precipita a responder, sino que quiere escuchar. Y escucha, quiere asimilar. A ver, espérame. Entonces lo que me estás diciendo es esto. Quiero entenderlo. Quiero aprender. A esto le llamamos corazón de discípulo o corazón enseñable. Una disposición a aprender. El discípulo sabio siempre tiene espacio en su corazón para aprender. Es un frasco, una botella que no está llena. Yo necesito aprender, yo quiero aprender. El necio, no, ya está lleno. No, si yo sé. Mira, déjame si yo sé. Mira, hermano, quiero decirte esto. No, pastor, si yo ya sé. Gracias, pero sé. No hay deseos de aprender, ¿lo captas? Bueno, y un corazón que cree saberlo todo no va a poder caminar con Dios, porque Dios resiste al soberbio. Y número 3, obediencia. Y aquí como que nos vamos a estacionar. Obediencia. Temer a Dios significa estar dispuesto a obedecerlo. Hermano, y déjame decirte, eso es una crisis. Obedecer a Dios es una crisis. Va a haber momentos en donde, escucha esto, el Señor te va a convencer y tú vas a decir, wow, ¿saben? Yo antes iba para acá, pero Dios me convenció y ahora tengo una convicción completa y un gozo en poder obedecer. Genial. Pero otras ocasiones va a ser una crisis. Todo tu ser te va a gritar una cosa, pero la verdad de Dios te va a desafiar a otra. Y esa es una crisis que tienes que vivir. Y detrás de esa crisis, ¿sabes quién está? La sabiduría. Porque la sabiduría es después de obedecer. Déjame darte algunos ejemplos de este principio. Si un hijo, y aquí todos somos hijos, aunque no todos tengamos a nuestros padres con vida, pero si un hijo quiere crecer en sabiduría y caminar bajo el favor y la bendición de Dios, tiene que estudiar, por supuesto. Tiene que estudiar, tiene que quemarse las pestañas, tiene que ser diligente. O si está en el mundo laboral, ya es adulto, tiene que trabajar con excelencia, con responsabilidad. Pero primero que todo, digan primero que todo, ese hijo debe honrar a sus padres. No debe nunca faltarle el respeto a sus padres. Porque si un hijo le falta el respeto a sus padres, puede estudiar, puede trabajar, puede incluso llenarse de plata, pero no va a tener el favor de Dios con él. Y he conocido a personas a quienes se les cierran las puertas una y otra vez. E incluso la espiral es tan viciosa
Lo he visto, incluso en mi familia en el sur. Personas que, familiares que deshonran a sus padres de diferentes maneras y entonces luego se les cierran las puertas y cuando se les cierran las puertas alzan el puño contra Dios y hay secretamente un resentimiento y una ofensa contra Dios. ¿Por qué a mis hermanos les va bien y a mí me va mal? ¿Por qué a los demás les va bien y a mí siempre me va mal? Siempre se me cierran las puertas. Y entonces soy, como dije el domingo pasado, confirmado en más y más necedad. En ese contexto de resentimiento, de dolor, tomo decisiones equivocadas que van llevándome más y más abajo en esta espiral de destrucción. ¿Me estoy explicando? Entonces lo que necesitamos no es solo trabajar más arduamente, necesitamos volver sobre nuestros pasos, pedir perdón a nuestros padres. Papá, yo te deshonré, yo hablé mal de ti, yo siempre te critiqué. Mamá, yo te deshonré, siempre hablé mal de ti o te critiqué. Por eso es fundamental obedecer. Puede que no entiendas este mandamiento. Puede que tus padres no hayan sido buenos. De hecho, que hayan sido malos contigo, que se hayan equivocado contigo. Puede que te pelees con esta enseñanza o que la resistas, pero eso te va a confirmar en tu necedad. Hermanos queridos, y creo muchos creyentes, incluyéndome dentro del corazón, el que tengo oídos para oír que oiga, tenemos una secreta contención con Dios, muy sutil. Pero hay algo en nuestro corazón que está resistiendo a Dios. Y esto es estupor. Y necesitamos quebrantar eso. Allí está la crisis de la obediencia, ¿lo captas? Si andamos en el temor de Dios y obedecemos su enseñanza, y aunque mi padre no lo merezca, y aunque la figura y el recuerdo de mi padre, que no lo tengo conmigo, mis padres que no los tengo conmigo, todavía produzca amargura en mi corazón, yo en obediencia, para desatar el favor de Dios sobre mí, yo perdono a mis padres. Y yo declaro honra sobre ellos, respeto sobre ellos. ¿Por qué? Porque quiero el favor de Dios sobre mí. Si quieres prosperar económicamente, por supuesto, tienes que esforzarte, tienes que capacitarte, tienes que emprender, tienes que trabajar con excelencia. Dale, vamos. Pero primero que todo, digan primero que todo. Primero que todo debes honrar al Señor con tus bienes. Darle a Él lo que Él te pide, darle a Él lo que es suyo, los diezmos y ofrendas. Otra vez, puede que no entiendas esta enseñanza. Puede que tengas, pastor, ¿sabes lo que pasa? Es que yo tengo muchos reparos con esta enseñanza. Tengo conflictos con esta enseñanza. Y reparos que son muy lógicos. ¿Quién sabe lo que se hace con la plata? Prefiero dársela directamente a los pobres. He tenido mala experiencia con iglesias o pastores que se enriquecen. Yo prefiero dársela directamente a los pobres. Prefiero invertirla en algo para el reino. Y conozco a personas que no dan su diezmo, pero dicen, pastor, si necesitan algo, aquí estoy, yo me pongo. Si hay que ayudar a alguien. Y no entendemos que ese dinero con el que quieres ayudar no es tuyo. Tú puedes hacer lo que quieras con tu dinero, pero el 10%, el diezmo, es de Dios. No metas mano en el diezmo. No, pero es que, y ahí vamos otra vez, confirmándonos en necedad. Tengo que ser responsable con mi familia. ¿Qué pasa si le falta? Puede que esta forma de vida efectivamente ponga más plata en tu cuenta, pero no contarás con la bendición de Dios, ni con su favor. Pero si obedeces los mandatos de Dios respecto al diezmo y las ofrendas, sencillo. ¿Qué estás haciendo? Yo estoy dando mi diezmo. ¿Pero por qué? Por obediencia. Pero tú sabes lo que hacen con el diezmo en las iglesias. No lo sé. Yo quiero caminar en obediencia con Dios. Los diezmos son para Dios. No te importe lo que hagan con tu diezmo. Dios va a juzgar a los líderes ambiciosos, avaros, corruptos. Dios los va a juzgar.
pero nuestra responsabilidad es caminar en el favor de Dios. Si una madre quiere que sus hijos caminen bajo la bendición de Dios, puede leerles la Biblia, traerlos a la iglesia, eso está bien, pedirle al pastor que los presente al Señor y pagar por una buena educación. Pero si la esposa no honra a su esposo, si le falta el respeto, si lo desautoriza, si decide cosas a su espalda, o le grita, o no abraza su rol de cabeza del hogar, porque a lo mejor no entiende esa enseñanza, o no la comparte, o porque su esposo no es el líder espiritual que espera, o porque nunca recibió un buen ejemplo de su madre, bueno, aunque se esfuerce para que sus hijos caminen en el favor de Dios, el hecho de no observar esos principios espirituales va a exponer a sus hijos a la influencia del enemigo o a caminar con los principios bíblicos, principios espirituales distorsionados. ¿Lo captas? Puede que exponga su matrimonio a un quiebre. ¿Y quién va a recibir los resultados? Los hijos. Entonces, queriendo esforzarnos por una cosa, vamos a cosechar otra. ¿Por qué? Porque escogimos la sabiduría incorrecta y no la sabiduría de Dios. ¿Cómo optamos por la sabiduría de Dios? Temiendo a Dios, lo que significa obedecer sus mandamientos. Amén. Amén, pastor. En un arranque de creatividad, inventé una historia. De verdad, no tiene nada que ver, es una historia ficticia, ¿ya? Escuchen, pónganse cómodos. Juan es un hombre que durante su infancia tuvo varias experiencias que desarrollaron en él un profundo rechazo y un serio problema de autoestima. Cuando llegó a la iglesia, conoció a personas amables. Un día visitó una iglesia y conoció allí a personas amables que le mostraban amor y preocupación sinceros. Así que ese testimonio de las personas lo llevó a creer el Evangelio y a hacer de Cristo su Señor y su Salvador. Así que Juan se convirtió al Señor. Pero para Juan los sentimientos de rechazo y menoscabo eran parte de su personalidad. Eran algo natural en él. Se sentía especial cuando en la iglesia, que ahora era su iglesia, lo consideraban. Pero cuando percibía que lo aislaban o que no lo consideraban, el sentimiento de rechazo afloraba. Y había resentimiento, ofensa, a tal punto que esto afectaba su relación con Dios. Amaba a Dios, pero se sentía afectado en su relación con Dios por producto de estas situaciones. En una situación dada dentro de la iglesia hubo un malentendido tan grande y Juan se sintió tan afectado que decidió compulsivamente irse de la iglesia. No podía seguir viendo a los ojos a las personas que le habían causado tanto rechazo, tanta ofensa, tanto daño. Así que consideró que lo más sano para él era irse a otra iglesia. En su nueva iglesia, al tiempo, escuchó un sermón acerca de cómo obedecer la verdad de Dios traía bendición sobre los hijos de Dios. Así que Juan dio un pequeño paso. Solo con Dios oró así: Señor, yo quiero obedecer tu verdad, aun cuando me cueste. Ayúdame, Señor, a obedecer. Así, ayúdame, Señor, a obedecer. No pasó mucho tiempo cuando, ¿qué creen? Estas cosas que no pasan en la iglesia. Se vio envuelto en otra situación que hizo que aflorara ese sentimiento de ofensa en su corazón. Y cuando estaba pensando otra vez, como la novia fugitiva, como el canuto fugitivo, cuando estaba pensando otra vez irse de la iglesia, pucha, siempre me pasan estas cosas, recordó que la verdad de Dios decía otra cosa, que había que perdonar la ofensa, que había que amar a sus hermanos y que incluso tenía que confesar su falta. Juan pasó varios días luchando en su interior. Dentro de su mente había muchos argumentos que justificaban y confirmaban su sentimiento de dolor.
repasaba una y otra vez, mira, pues si yo hice esto y mira cómo me respondieron. Mira lo que me hicieron. La razón estaba de su parte. Pero dentro de sí sabía que Dios le enseñaba otra cosa en la Biblia. Finalmente respiró hondo y decidió humillarse y obedecer a Dios, su Padre Celestial. Se humilló ante Él primero. Dijo, Señor, me rindo, voy a hacer lo que tú quieres. Le pidió perdón a Dios por su resentimiento hacia los hermanos y decidió que la próxima vez se acercaría a ellos para abrazarlos. Iba a tragarse su enojo, su ofensa, su rechazo. Aun cuando no lo sintiera, iba a actuar por obediencia. Así lo hizo. No fue fácil, pero lo hizo. Y con el paso del tiempo empezó a experimentar un cambio en su interior. Cada vez que vivía una experiencia que provocaba dolor y rechazo, los enfrentaba. No huía, sino que los enfrentaba. Y decidía obedecer la ley del amor que la Biblia enseña en la Biblia, que Dios enseña en la Biblia. Con los años fue comprendiendo por la Biblia la enseñanza del rechazo y de la ofensa. Y el Espíritu Santo le fue dando más luz acerca de la raíz de ese sentimiento en su corazón. Entendió que esto no tenía que ver con las personas, sino con algo en su interior. Algo que había sido provocado en su temprana infancia. El Espíritu Santo lo guió a perdonar a los que habían marcado su infancia. Lo llevó el Espíritu Santo a renunciar a las ataduras que buscaban destruir su vida, porque eso era lo que quería el enemigo, destruir su vida y de paso destruir a los demás, a todos los que estuvieran allí en su, ¿cómo se llama? Como la expansión, ¿no?, de una bomba. Esto produjo una libertad y una plenitud tremenda en el corazón de Juan. Experimentó una llenura de la presencia de Dios creciente, como nunca antes. Se dio cuenta que ya no necesitaba la aprobación o aceptación de los demás para sentirse amado y valorado. ¿Por qué? Porque había de verdad experimentado esto que llamaban el amor de Dios, la gracia de Dios. Ahora es Él quien se acerca a los demás para enriquecer la vida de otros, para amarlos. Fue a su iglesia anterior para hablar con sus primeros pastores y pedirles perdón. Como respuesta a esta actitud, a esta decisión de Juan, ¿sabe lo que hicieron sus pastores anteriores? Oraron por él, lo bendijeron, declarando mayor favor sobre su vida. Juan, nos sorprende esto que has hecho. Te lo agradecemos, que Dios te bendiga, que Dios te dé mucho más. Así que Juan salió de esa conversación flotando en el aire. ¿Y saben qué? Juan encontró el amor. Una joven en su iglesia. Están haciendo planes para casarse y formar una familia. Su sueño es servir al Señor en su iglesia junto a su familia. A veces Juan piensa en todo lo que aprendió y cómo encontró sanidad, cómo él se equivocó, cuánto dolor experimentó y cuánto dolor le causó a otros. Y cómo Dios lo llevó a este proceso de sanidad y crecimiento espiritual. Y cada vez que piensa en eso, dice, Señor, wow, gracias por tu paciencia, gracias por tu fidelidad. Y colorín colorado, la obediencia desata el favor de Dios sobre ti. Y entonces creces en sabiduría. ¿Alguien puede buscar Proverbios 4:18? Por favor, anótenlo, escríbanlo en los dinteles de sus puertas, grábenselo en la frente. Proverbios 4:18. Ignacio Pérez, ¿lo tienes? Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Este es un principio de sabiduría, principio espiritual. La senda de los justos es como la luz del amanecer. Tú no vas desde las 6 de la mañana o 6:30 a las 12 al tiro, de uno, ¡fum! No, ¿verdad? ¿Cierto? Cuando hemos visto el amanecer, poco a poco, la luz comienza a invadir las tinieblas sobre la ciudad,
hasta que no nos damos cuenta y wow, ya estamos con el sol en su cenit, en su punto más alto. No esperes tener todas las respuestas. No esperes llegar al mediodía de una sola vez. La senda de los justos es como la luz del amanecer. Hay oscuridad en tu vida, relájate. Comienza a obedecer poco a poco. Si tienes la propensión a gritarle a tu esposa, gritarle a tu esposo, a enojarte al punto de dejar la crema, tu primer paso es guardar silencio. Es pedirle al Señor, Señor, ayúdame. Ayúdame, no sé. Eso es ser sabio, ¿no? Decir, Señor, no sé cómo hacerlo. Ayúdame, guíame. ¿Sabes lo que va a hacer Dios? Santiago 1, 5 y 6 dice que Dios te va a dar abundantemente y sin reproche. Dios no te va a decir, qué bueno Antonio, hartos años que llevas en esa, ¿cuándo me vaya a pedir? Qué feo. No, dice, por supuesto Antonio, vamos a trabajar juntos. Ahí te va, pum, más sabiduría. Toma, y de yapa, pum, porque Él da abundantemente y sin reproche. Un pasaje más, Hebreos 6. Hebreos 6, versículos 11 al 14. Hebreos 5. Hebreos 5 del 11 al 14. Ya nos estamos poniendo necios ya, ¿ven? Con el texto. Nada que ver. Ven, 5 del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y es difícil de explicar, puesto que os habéis hecho tardos para oír. Pues aunque ya debierais ser maestros, otra vez tenéis necesidad de que alguien os enseñe los principios elementales de los oráculos de Dios. Y habéis llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia porque es niño. Escuchen el versículo 14. Pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Los lectores de esta carta tenían que tener cierto nivel de madurez, pero habían repetido de curso, se habían quedado todavía en la inmadurez. Y el escritor de esta carta les dice, ustedes tienen que tomar todavía leche, todavía siguen dándose tumbos, siguen como en el ludo, ¿cierto? Volviendo al yo sé, se me cayó el carné, pero volver al principio. ¿Cómo es? Vuelve al inicio, volver otra vez al inicio. ¿Por qué? Porque quieren entender las grandes cosas, pero no tienen los sentidos ejercitados. ¿Cómo se ejercitan los sentidos para discernir el bien y el mal? Por medio de la práctica. Por medio de la práctica. Si tú obedeces los principios sencillos de Dios, por ejemplo, hermanas, solo para tomar este ejemplo, el ejemplo que di hace un rato, si tú tenías la tendencia a dejar la crema y tú comienzas a ejercitar eso por la práctica, Señor, guarda mi lengua. Yo sé que con mi boca puedo edificar o destruir. Señor, guarda mi lengua. Luego el Señor, a través de esa práctica, va a ir ejercitando tus sentidos y te va a enseñar cómo hablarle a tu esposo. ¿Viste que tu esposo a veces no entiende muchas cosas? Te va a enseñar cómo hablarle, dónde hablarle, qué palabras usar, cuándo callar. Dios te va a enseñar. Dios te va a enseñar, te va a discernir, por ejemplo, te va a ayudar a discernir qué cosas espirituales están operando en tu casa. ¿Cómo llegaste a eso? Bueno, a través de la práctica, de los principios sencillos de la palabra. El temor del Señor es el principio de la sabiduría. La obediencia a sus principios. No menosprecies las pequeñeces. Pequeños pasos van a hacer que tu camino sea
como la luz del amanecer. Terminamos con esto. Eclesiastés 12, del 9 al 13. Eclesiastés 12, del 9 al 13. Qué tremendo lo que dice aquí el predicador, el Eclesiastés. Eclesiastés 12, del 9 al 13. Dice así: y cuanto más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo, e hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso muchos proverbios. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabras de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, y como clavos hincados son las de los maestros de las congregaciones, dadas por un pastor. Ahora, hijo mío, fíjate, esto es maravilloso. A más de esto se he amonestado. No hay fin de hacer muchos libros, y el mucho estudio es fatiga de la carne. Ahora a su hijo le van a decir: pastor, mamá, el pastor dijo que mucho estudio es fatiga de la carne. Los chicos que están estudiando, mucho estudio es fatiga de la carne, ¿no? Sí, amén. Bueno, escucha lo que dice el versículo 13. El fin de todo el discurso oído es este. ¿Cuál es? Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Chiquillos que están estudiando, no importa si no te va tan bien en el colegio, si haces tu esfuerzo y estudias, pero no llegas a los puntajes deseados, a las calificaciones deseadas. Lo más importante es temer a Dios y guardar sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. Dios te va a dar sabiduría en tu disciplina académica o disciplina laboral o familiar. El fin de todo discurso oído es este: teme a Dios. Hermanos, temamos a Dios. Hermanas, teman a Dios y guarden sus mandamientos. Esto es el todo del hombre. El principio de la sabiduría, ¿cuál es? Temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? Obedecer los mandamientos sencillos.